Muy buenos días, familia. Vamos a analizar los mercados. Hoy vamos a analizar la altcoin Link, que además acabo de abrir una posición en ella. Ahora os la voy a contar, pero quedaros para ver el vídeo entero antes de iros simplemente a lo de Link, chicos, porque esta mañana se han aplicado ya esos aranceles de Donald Trump. Y acordaros que ayer en el canal de Telegram lanzaba un audio explicando lo que pensaba o el escenario que pensaba que podía suceder y una encuesta que, por cierto, estaba bastante reñida, le votasteis y estaba prácticamente en empate, en la que decía, pues oye, que esperaba o que no descartaba una posible subida del mercado tras la imposición de los aranceles. Y os explico muy rápidamente por qué, ¿vale? No quiero enrollarme mucho, pero lo explico rápidamente. Fijaros, el mercado, ¿vale? Suele, al final lo que es una máquina de descontar acontecimientos, ¿vale? El mercado sube y baja en base a expectativas. Cuando Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos, ¿vale? Que fue el precio de Bitcoin estaba, si no me recuerdo mal, aquí en el entorno de los 72.000, fue cuando el mercado se disparó y se nos fue a casi eso, bueno, a casi no, a ese ATH primero de 109 y después de casi, sí, $109.400, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los inversores, sobre todo mucho retail, pero también inversores mayoristas, podríamos decir, más grandes, ballenas, aprovecharon para comprar ante la expectativa de que Donald Trump iba a llegar a la Casa Blanca y eso pues iba a ser muy positivo para el ecosistema cripto, como de hecho está siendo, ¿vale? A pesar de que el mercado está cayendo, la realidad es que el fundamental cripto ha mejorado mucho con Donald Trump. ¿Qué sucede? Que cuando Trump llega al poder hay mucho inversor que toma beneficios, sell the new, ¿vale? Compra el rumor, vende la noticia, ¿vale? Trump llega al poder y por lo tanto muchos inversores aprovechan, además estando en zona de máximos históricos, ballenas sobre todo, y aprovechan para recoger ganancias en el caso de Bitcoin, ¿vale? Y después fijaros cómo el mercado lo que ha hecho ha sido precisamente con Trump ya en el poder, cuando todo el mundo espera que el precio de Bitcoin rompa los 110 y se nos vaya a las nubes, pues bueno, el mercado hace todo lo contrario y comienza la corrección. Por lo tanto, todos los que compraron en 72, como digo, el inversor inteligente, sobre todo profesional, que fueron los que compraron esta ruptura o que venían ya comprados, las ballenas que venían compradas desde esos 49, 50 mil dólares, que fue aquí cuando entraron las ballenas fuerte, ¿vale? Pues toman ganancias aquí arriba y cuando el retail entra aquí en la zona de 80, 90, 100 mil dólares, pensando que esto se nos va a 130 mil, pues se come toda esta caída, ¿vale? ¿Qué ha sucedido esta noche? Pues yo diría que lo mismo, lo que está sucediendo esta madrugada, lo mismo pero a la inversa y mucho más a corto plazo, ¿vale? Porque la situación no es ni parecida. Uno es un escenario de largo plazo en el que Trump gana unas elecciones, tenemos meses hasta la toma de posesión, ¿vale? Y por lo tanto tenemos una tendencia relativamente larga del mercado al alza y en este caso estamos hablando de una tendencia o una reacción mucho más cortoplacista, pero operable, como habéis visto a través del canal de Telegram, ¿vale? Donald Trump había anunciado esos aranceles, el mercado lo estaba descontando, sabemos desde hace ya varios días el porcentaje de aranceles que se iba a aplicar. La única novedad que teníamos en el día de ayer eran esos aranceles a China, que lo habían ampliado hasta el 104%, pero eso ya lo sabíamos, se estaba rumoreando creo que desde antes de ayer o desde ayer por la mañana. Por lo tanto, ayer el mercado, como mínimo ayer, tuvo todo el día, toda la tarde para asimilar esa noticia. ¿Qué sucede? Que claro, los que quieren vender en vista a esa implementación de los aranceles ya han vendido. Cuando se implementan hoy a las 6 de la mañana ya están fuera del mercado, ya han vendido. Y eso deja margen precisamente a los compradores, a los alcistas, para que tomen el control del mercado, que es precisamente lo que sucede cuando se imponen los aranceles. Fijaros como justo a las 6 de la mañana el mercado arranca una subida y de momento en el corto plazo, esto es gráfico de 5 minutos, pues bueno, ya vemos que ya nos ha roto un par de máximos, ¿vale? Que máximos anteriores que nos habían llevado a mínimos. Por lo tanto, puede intentar o puede que esté intentando cambiar esta mini tendencia bajista. Vamos a poner aquí gráfico de 15 minutos, ¿vale? Esta mini tendencia bajista en la que llevamos desde ayer a las 3 de la tarde, ¿vale? Como digo, con esta corrección. Todavía no hay que dar la batalla por ganada, ahora vamos a analizar bien el gráfico, ¿vale? Pero bueno, quiero que entendáis eso, ¿vale? Y que la reacción del mercado que explicaba ayer, como digo, en el canal de Telegram y que además ya os he compartido que yo estaba ya posicionado y esta mañana a las 6
6, 6,5 me he posicionado también largo, buscando esa recuperación. Bueno, pues es precisamente por esto que os estoy explicando, ¿vale? Al final todo tiene un sentido fundamental y yo creo que es lógico y fácil de entender, ¿vale, chicos? Pero como digo, la batalla no está ganada. Por cierto, antes de comentar más cosas, hoy vamos a analizar Link, ¿vale? La tengo por aquí, que he metido además ya una posición, ahora os voy a explicar bien, pero antes de ir al análisis de Link, de la altcoin, vamos a repasar todo el mercado. Así que quedaros, no os quedéis solo a ver Link, chicos, porque como digo siempre, si no estamos al tanto de lo que sucede en todos los mercados, pues no vamos a poder tomar buenas decisiones, aunque solo invirtamos en cripto, que cada uno puede invertir en lo que quiere, pero para tener una buena o tomar buenas decisiones en el sector cripto, necesitas saber lo que sucede en el resto de los mercados financieros, ¿vale, chicos? Antes de comenzar con los análisis técnicos, comentaros que de lo que tenemos que estar pendiente esta semana, súper importante, es de esas negociaciones que está habiendo entre Estados Unidos y pues hasta ahora más de 50 países, según la Casa Blanca, que son los que han llamado a la Casa Blanca, ¿vale? Que han dicho que 50, 60 países o más habían llamado, se habían puesto en contacto con la Casa Blanca para negociar. Yo, sinceramente, aunque creo que la tormenta puede que no haya pasado, no descarto de alguna posible futura caída eventual del mercado, sí que creo que podemos estar cerca de un rebote importante, ¿vale? Porque al final, aunque por ejemplo ahora podemos conocer tarifas o aranceles nuevos a las empresas farmacéuticas, que yo creo que ya no van a ser tan relevantes o no van a causar tanto impacto, ya se han aplicado aranceles muy duros, están los sectores más importantes o que más interesan a Estados Unidos grabados y por ende es difícil que haya noticias o anuncios negativos, ¿vale? Posiblemente ahora lo que veamos sea que vienen, pues eso, noticias como acuerdos entre países, ¿vale? Y esto al final puede dar aire y respiro al mercado. Ahora vamos a ver porque, como digo, en análisis técnico nos dice que la tormenta puede que todavía no haya pasado, pero desde un punto de vista fundamental y también en el corto plazo, en gráficos horarios, por análisis técnico, bueno, pues empezamos a ver patrones que nos pueden avisar de que puede haber un rebote alcista del mercado que veremos hasta dónde nos lleva, ¿vale? Así que, dicho esto, insisto, muy atentos a todas las novedades sobre aranceles. Yo os voy compartiendo por el canal de Telegram todo, pero fijaros, leí ayer una noticia que decía que los fake news, los titulares falsos, habían movido en el SP500, no sé si había sido el lunes o el martes, en cuestión de 5 o 10 minutos, creo que 2 billones de dólares. Lo leía en Bloomberg la noticia. Una auténtica locura, porque claro, al final un periódico, que es lo que os comentaba creo que el lunes o el martes, yo he visto anuncios sobre aranceles de periódicos reputados, de periódicos buenos, ¿vale? De economía buenos, de aquí nacionales españoles, que vamos, buenos, que se supone que son confiables, diciendo la Unión Europea ha aprobado un paquete de sanciones de 28, de aranceles de 28.000 millones. Y claro, cuando yo me meto a investigar resulta que no se han aprobado, ¿vale? Entonces, como digo, si tú no te metes a investigar la noticia, coges el titular y un titular sensacionalista, que yo soy el primero, chicos, yo no os miento nunca, me gusta ser sincero, y yo soy el primero que si me seguís en Threads, que es donde X la utilizo menos, Twitter, ¿vale? Lo que ahora es X, pero Threads, que es como si fuera el Twitter de Instagram, sí que lo utilizo bastante, y si os fijáis, pues subo gráficos un poco sensacionalistas o a veces alguna publicación. ¿Por qué? Porque llama la atención, porque atraes a la gente, pero luego en el canal de Telegram, que es donde os comparto mi opinión más sincera y real y demás, chicos, si veis, no intento no ser sensacionalista, sino analizar todo desde un punto de vista objetivo. Entonces, al final ese sensacionalismo se busca en redes sociales para llamar la atención de la gente, ¿vale? El problema es que la mayoría de la gente, los que estáis dentro del canal y los que me seguís, pues por lo que comentáis y habláis, además yo creo que sí, ¿vale? Sois, en ese sentido, no os dejáis llevar y sois bastante escépticos con todo y eso es bueno, ¿vale? Eso es muy positivo. Pero hay gente que no, que igual ve del criptogurú de turno un tweet y en base a ese tweet ya toma una decisión de abrir un long, de abrir un short, de comprar, de vender, y esas decisiones no se pueden, chicos, tomar así, ¿vale? Así que, dicho esto, que no quiero enrollarme más, vamos a echar un vistazo, ahora sí, vamos a meternos con análisis técnico. Me minimizo, me comentabais ayer en el canal de YouTube en comentarios que se veía, tenía un poquito grande la imagen, ¿vale? De mi cara, así que me minimizo porque como la comentaba o le comentaba, no sé si era, no recuerdo si era chico o chica, al que me lo decía, lo importante aquí es ver el gráfico, no mi cara, así que me minimizo un poco más de lo normal y vamos ahora sí con los gráficos, ¿vale? Lo primero tenemos al SP, como bien sabéis, intentando aguantar
lo que para mí es una zona de compra óptima, por lo menos de acumulación, de añadirlo a esos ETFs o como cada uno lo invierta, ¿vale? Pero son esas líneas de tendencia de largo plazo sobre las que subimos desde 2020 y ahí lo tenemos resistiendo, ¿vale? Yo insisto en que, y lo decía el lunes y ayer también, es una zona en la que podemos ver, pues eso, algún tipo de rebote, quizás un poquito más amplio de lo que ya hemos visto hasta ahora, ¿vale? De momento debería de romper con fuerza esos 5.200 puntos para poder atacar quizás la anterior línea de tendencia sobre la que subía, que se situaron en el entorno de los 5.400, 5.500 puntos, y desde ahí veremos, ¿vale? Porque ahora lo vamos a ver también en el Nasdaq, que se ve un poquito más claro, pero estamos entrando en una tendencia bajista, por lo menos en el corto plazo o medio plazo en los índices, que puede no haberse acabado, ¿vale? Con respecto al Nasdaq, igual, zona de soporte importante, esos 16.400 puntos más o menos, ¿vale? Que está intentando mantener, y desde aquí pues podríamos ver, como digo, también otro rebote, ¿vale? Lo que comentaba, lo he comentado varias veces, pero quiero insistir nuevamente en ello, ¿vale? Aunque ahora podamos ver un rebote, chicos, hay que tener en cuenta que el mercado no se suele dar la vuelta en V, ¿vale? No se suele dar la vuelta en V. Muy buenas noticias tendría que haber y no va a ser el caso, porque yo creo que Trump, aunque llegue a acuerdos y negociaciones, no va a quitar todos los aranceles. Muy buenas noticias tendría que haber para que se diera la vuelta en V. Por lo tanto, no descarto, aunque ahora el mercado pudiera experimentar algún tipo de recuperación, bien hacia esos 19.200, bien hacia esos 18.500, ya lo veremos, ¿vale? Una posterior nueva caída del mercado y veremos si es para formarnos un suelo o para continuar con esa tendencia bajista, ¿vale? Que en el caso del Nasdaq, y vamos a ver que quitamos ya aquí los dibujitos, en el caso del Nasdaq, bueno, pues yo no descarto, chicos, que la caída nos pueda llevar después, como digo, de esa posible corrección, hay que ver si se da o no esa corrección al alza, ¿vale? Nos pudiera llevar hacia las zonas de los 15.000 puntos más o menos, donde tenemos el 0,618 de Fibonacci, incluso 14.000 puntos, 14.200 puntos, si se pone ya complicada la cosa, ¿vale? Para buscar esa línea de tendencia alcista de largo plazo. Y estos niveles, chicos, esta zona de aquí, toda esta zona de Fibonacci de aquí, suele ser un punto óptimo para acumular, ¿vale? Es decir, tenemos un impulso fuerte, el retroceso nos lleva hacia esos niveles, por aquí vemos un suelo y el mercado posteriormente vuelve a continuar. Esto que estoy dibujando aquí, aunque así lo dibujo y parece muy rápido, pueden ser meses de cotización, ¿vale? Esto es mucho tiempo, por eso esto hay que tomárselo con mucha paciencia. Luego podemos caer aquí y tirarnos aquí meses también acumulando, ¿vale? Pero eso es un escenario que valoro, y aunque aquí, oye, es un punto en el que yo ya metería alguna compra parcial, realmente el punto óptimo para entrar es este, ¿vale? No podemos asegurar que llegue ahí, pero yo la verdad es que lo veo bastante factible en el medio plazo. Por eso es ahora súper interesante y súper importante ver si de verdad hay una corrección alcista, ver hasta dónde nos llega, estar atentos para cuando se dé la vuelta, ¿vale? El Nasdaq, si nos deja algún tipo de patrón de reversión, que si se va a dar la vuelta, pues lo más probable es que sí, que nos lo avise, como vemos siempre. Por eso siempre digo que en el trading hay que ir, chicos, día a día, y más si hacemos scalping o swing trading de corto o medio plazo, hay que estar lógicamente muy atentos en el día a día, y además esto también nos va a dar pistas. Yo ya sabéis que no opero futuros del Nasdaq ni del SP, pero siempre lo vigilo y nos va a dar pistas para compararlo con ese análisis de Bitcoin y operar después en Bitcoin y en Ethereum, evidentemente. Ya sabéis que tanto Ethereum como las altcoins se ven arrastradas por los por Bitcoin, ¿vale? Con respecto al Dow Jones, está ahí también tratando de resistir justo sobre ese 0,50, sobre esa mitad de toda la subida que comenzaba también en este caso en octubre de 2022, zona de los 37.000 puntos que está intentando aguantar. Con respecto al Russell 2000, fijaros, ya llegó a rozar esa zona de soporte, ahora sí, de los 1.700 puntos, ¿vale? Por lo que ya una vez tocada la zona, que además la ha tocado en el día de hoy, sí, en el día de hoy, miércoles, pues bueno, podríamos ver algún rebote. Comentaba ayer que se había quedado un poco en tierra de nadie este rebote, bueno, pues ya ha tocado ese nivel, esto me cuadra un poquito más, y vamos a ver si desde aquí ya nos puede dar también algún tipo de rebote al alza el Russell, que está en una zona en la que yo, lo mismo, si invirtiera en ETFs, pues sería una zona en la que metería alguna comprita parcial, ¿vale? Y los índices europeos, solo por verlos por encima, bueno, vienen hoy con correcciones, fijaros, el DAX cayendo, el IBEX 35 cerraba ayer un 2,3%,
37 arriba, aunque todavía me gustaría ver qué toca esa línea de tendencia y cómo se comporta ahí. Como digo, en DAX en negativo en el día de hoy. Sí que es verdad que el DAX ya tocó esa zona de soporte fundamental de los 19.000 puntos. El italiano con caídas hoy también. El CAC 40 viene también con caídas. Ha abierto, ahora está verde, pero ha abierto con un gap a la baja. Y tenemos al inglés, fijaros, rebotando también ahora mismo sobre esa zona de los 7.750, perdón, esto es de la vela de ayer, 2,71 arriba, buena recuperación ayer del índice inglés y veremos a ver cómo abren, que esto abre ahora en cuestión de nada, de 7 minutos, ¿vale? A las 9 de la mañana. Antes de meternos con las criptos, repasamos las divisas, el eurodólar, fijaros que ayer... Chicos, metíamos ahí, aquí abajo 3 longs, uno de ellos lo cerramos, igual que abajo se nos portó mal, pues bueno, ahora se nos está portando un poquito mejor, responde mejor el eurodólar, veíamos cómo venía comprimiendo muy bien después de esa expansión, ¿vale? Después de toda esta, a ver si, aquí, después de toda esta subida nos venía aquí comprimiendo muy bien el eurodólar y comentamos justo ayer por el canal de Telegram que podíamos ver una ruptura para atacar esa zona de los 0,11. Bueno, pues finalmente esta noche, a eso de las 12, una rompía la zona del eurodólar, se nos va para arriba, ahora está subiendo también de nuevo, fijaros cómo empieza a apretar otra vez con bastante fortaleza. Yo ya sabéis que tomé ganancias en el día de ayer, os lo comenté, saqué profit en el entorno del 1,094 más o menos, 1,095 de dos de los longs y dejé, porque era el long de scalp, y dejé otro abierto con el stop loss puesto por encima del precio de entrada, lo que se conoce como break even, ¿vale? Para que si el precio se me da la vuelta se me cierre en profit. Y ahora mismo, pues fijaros dónde está, por lo tanto la posición va de maravilla. Mirad que hachazo está metiendo al alza, está subiendo ahora con mucha fuerza el euro dólar, ¿vale? Así que de momento lo voy a dejar abierto y cuando llegue a ese 1,11, 11,2 más o menos, sacaré profit, seguramente cierre la mitad de la operación y deje la otra mitad también con el stop loss puesto, a ver si rompe esos 0,11 y ataca pues siguiente zona de 1,13, 1,15 inclusive, ¿vale? Pero bueno, primero 1,13 que es la primera resistencia real que tenemos que, o que tiene que atacar el eurodólar, ¿vale? Con respecto al oro, se recupera aquí, fijaros, igual que decía bien por el eurodólar, aquí metimos también ayer un long que finalmente cerré porque ya se me hacía tarde, me iba a dormir y como iba también posicionado, chicos, como sabéis, en Bitcoin, pues le cerré, nada, en positivo, pero mínimo, no sé si un 1% arriba iba a la operación, o sea, una cosa mínima, pero bueno, lo cerré casi en break-even por no dejarlo también abierto por la noche y no sobreexponerme a Bitcoin y al oro, a los dos activos, ¿vale? Entonces le cerré y la verdad es que si lo hubiera dejado abierto pues me hubiera salido mejor porque fijaros, ya lo tenemos en los 3033, ahora debe romper esta zona, ¿vale? Este recuadro que tengo marcado de gris es la zona que necesita romper el eurodólar y si lo consigue es muy probable que veamos un ataque de nuevo hacia por lo menos quedarse cerca de los máximos históricos o incluso ir a atacar de nuevo los máximos históricos, esa zona de los 3130 o 3150, ¿vale? De momento no lo voy a operar ahora por la mañana, si luego por la tarde de cara a las 3 y media cuando me siente delante del ordenador nuevamente veo alguna operación os lo comparto por el canal como siempre, ¿vale? Y con respecto al petróleo, pues bueno, ahí lo tenemos, no lo he repasado, la verdad, no lo he repasado porque no lo estoy operando estos días con todas las turbulencias que está habiendo en los mercados, prefiero esperar un poquito y centrarme más en cripto y divisas, pero la verdad es que fijaros el West Texas como lo tenemos sobre ese soporte de los 57,27, ¿vale? Que está tratando, intentando sostener, ¿vale? Si lo consigue, pues bueno, nos podría dar algún rebote hacia la zona de 61, tenemos además divergencia alcista clarísima en el RSI, de hecho está quizás para buscar alguna operativa, algún long hacia la zona de los 61, ¿vale? Si alguien se anima, tenéis el petróleo, sí que podría ser factible algún long ahora mismo hacia la zona de 61, ¿eh? No me lo voy a plantear yo porque como digo estoy más pendiente de Bitcoin y Ethereum, pero sería bastante factible metiendo un stop loss por debajo, fijaros, una operación así, metiendo un stop loss por debajo de el último mínimo, al final es una operación que si te vas a los 61 con un take profit más o menos en el 1 a 1 por la mitad del recorrido, ¿vale? Pones un take profit aquí en el 1 a 1 y dejas el siguiente para la zona de esos 61,50 es un 2,47 a 1 de riesgo-beneficio, por lo tanto sí que saldría bien. Lo tenéis el petróleo en BinX, ¿vale? En la plataforma desde donde opero yo, que la tenéis aquí en la descripción del vídeo, ¿vale? Muy importante, chicos, que os registréis desde ahí, también para cuando saquemos los torneos de trading que me han propuesto desde BinX.
Y saquemos también el copy trading y demás, ¿vale? Yo de momento lo que os digo, no la voy a operar porque estoy también un poco sobreexpuesto ahora a las criptos y demás, como bien sabéis, y no quiero asumir más riesgo, pero sí que es factible. Ahora bien, dicho esto, yo lo que espero, tengo por aquí también el Brent, yo lo que espero es, aunque tengamos una recuperación, fijaros, en el Brent tengo que revisarlo para marcar las zonas por debajo, aunque tengamos una recuperación del petróleo, yo no soy tampoco demasiado optimista en el corto plazo, ¿vale? Porque al final estamos en una tendencia bajista muy fuerte, ¿vale? Mirad el Brent y mirad cómo ha metido un rally, un sprint bajista ahora estos últimos días, ¿vale? Ha entrado en una zona bastante peligrosa y aunque lo que digo, aunque podamos ver un rebote en el corto plazo, pues yo creo que en el medio y largo plazo todavía puede tener más corrección el petróleo, ¿vale? Bueno, y revisado todo esto, vamos ahora sí a echar un vistazo al mercado cripto. Vamos a ver cómo viene. Ahí tenemos a Bitcoin ahora peleando con esa zona. Este es el gráfico de scalping de corto plazo, que luego a mediodía cuando me siente en el ordenador, pues le volveré a actualizar como cada día y os le iré compartiendo. Tenemos esa zona delimitada entre los 77.150 que necesita romper, ¿vale? Si lo consigue romper, muy probablemente tenemos aquí este otro nivel, pero ya no creo que no es muy válido. Si consigue romper esa zona, probablemente se nos fuera hacia los 78.300 dólares más o menos, que este sí que es un soporte válido, una resistencia, perdón, válida. Pero bueno, vamos a ver porque de momento tenemos ahí a Bitcoin lateralizando, comprimiendo debajo del soporte y Ethereum, fijaros, comprimiendo bajo la zona de los 1.468 dólares, ¿vale? Lo que estamos viendo, y vamos ahora sí, como siempre, a repasar el gráfico de medio... que movemos... Vale, ahí voy a bloquear el gráfico para no andar moviendo nada. Como comentaba, lo que estamos viendo, ¿vale? Es que Bitcoin de momento ha rebotado ya dos veces desde el soporte de los 74.650 más o menos, soporte importante, chicos, que teníamos marcado, que también además nos coincide, fijaros, con esa línea de tendencia sobre la que sube Bitcoin, como también veíamos ayer, desde los 49.000 dólares. Y si nos vamos a un gráfico diario, lo que vemos es una divergencia alcista en el RSI bastante clara, ¿vale? Si cogemos un gráfico en este caso de 4 horas, no tenemos, ahora lo vamos a ver en Ethereum, que ahí sí, pero en Bitcoin no tenemos esta divergencia entre estos dos mínimos, fundamentalmente porque el segundo mínimo nos lo ha dejado un pelín más alto que el anterior. Sí que es verdad que aunque para que el doble suelo se pueda o sea óptimo, lo ideal es que el segundo mínimo esté un pelín por debajo del anterior y rebote con fuerza, ¿vale? Esto yo personalmente también lo puedo considerar y lo considero como un doble suelo, ¿vale? Porque al final, aunque como digo, no haya sobrepasado por unos pocos dólares ese último mínimo, lo que ha hecho es básicamente otro suelo sobre la misma zona de soporte, 74.650, 74.700, ¿vale? Por lo tanto, yo sí que lo considero un doble suelo y creo que el mercado puede tener algo más de recuperación desde aquí. Ahora bien, lo que comentaba, chicos, lo mismo que comentaba con respecto a los índices americanos. El mercado ahora mismo viene en tendencia bajista, ¿vale? Por supuesto que podemos especular con una recuperación del mercado y buscar niveles superiores como yo ya estoy haciendo, por ejemplo en Ethereum, que ya sabéis que ha abierto una posición de swing trading, que esta noche además con una orden límite se ha promediado un poco más, y en Bitcoin ya sabéis también que llevo largos metidos por estos niveles de aquí abajo, ¿vale? Entonces podemos buscar una recuperación que yo creo que nos podría llevar a la zona de los 79.000, vamos a poner el gráfico de 4 horas para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, así. ¿Vale? Como decía, para que nos lleve este doble suelo, esta recuperación, nos podría llevar lo primero de nuevo hacia esos 80.000 dólares, ¿vale? Y si consigue romperlo, pues podríamos ver lo primero, si rompe los 80.000 nos vamos a ir de nuevo a los 82, que prácticamente rozó el lunes, y después si rompe esos 82 a los 84, coincidiendo con esa línea de tendencia bajista desde la que caemos desde la TH, ¿vale? Además, como sabéis, tenemos el gap abierto, ¿vale? En los futuros de Bitcoin tenemos este gap abierto que se va a cerrar en el entorno de esos 84.000 dólares. Por eso no descarto, como digo, que el precio llegue ahí arriba a los 84.000 dólares y termine de cerrar ese gap, ¿vale? Y una vez ahí veremos, chicos, porque como digo, estamos al final en tendencia bajista y yo personalmente creo que la tormenta no ha pasado y no descarto para absolutamente nada una recuperación del precio para después meternos otro hachazo a la baja, ¿vale? Veremos porque
oye, quizás sea el momento, quizás esta recuperación, ¿vale? Quizás esta, porque fijaros también como los mínimos ya no son, aquí veíamos una caída mucho más vertical y aquí estamos viendo una caída mucho menos vertical, ¿vale? Estos mínimos ya no son tan verticales, por lo tanto, sí que podríamos ver, no es algo que no descarto, que si las noticias con respecto a los aranceles, igual estamos ahora una semana, 2, 3 semanas en el que se relaja un poco el mercado, ¿vale? Y esas noticias sobre los aranceles empiezan a ser positivas por el tema de las negociaciones y demás, pues no descartaría tampoco una ruptura de este nivel de los 84 y un escape al alza a buscar zonas superiores, 88, 91, incluso pues 96, ¿vale? Porque es una zona en la que quizás podríamos volver a ver ventas fuertes por parte de las ballenas para después volver a tumbar el precio. Son escenarios que, como digo siempre, hay que valorar sobre la marcha, hay que esperar a que lleguemos a los 84.000 dólares y ver el price action aquí, pero la verdad es que ahora mismo tengo mis dudas al respecto. Va a depender mucho del fundamental, por supuesto, pero desde un punto de vista técnico, por la zona a la que hemos llegado, ¿vale? Que es una zona justo de soporte importantísimo. Fijaros que son estos 74.000 dólares que nos coincide con los máximos anteriores, ¿vale? Los máximos históricos anteriores, estos niveles. Por la zona en la que hemos llegado, el price action, tenemos divergencia alcista de, como digo, un gráfico diario del RSI, que suelen, aunque todavía podemos ver otro hachazo a la baja, suelen funcionar bastante bien, y lo tenemos rebotando sobre esa línea de tendencia ahora mismo a Bitcoin. Bueno, pues yo no descartaría que quizás pudiera el avance llevarnos hasta un poquito más arriba, ¿vale? Pero lo que digo, hay que esperar de momento para tener, porque todavía podríamos ver es una llegada a los 84 y otro hachazo a la baja, quizás hacia esos 72 de nuevo, que también es un posible objetivo para Bitcoin importante, ¿vale? Por eso digo que de momento tenemos que especular y podemos especular con ese ataque a los 84 en futuros, ¿vale? Es decir, operando, lógicamente, como ya sabéis que hago yo y como comparto con vosotros. Y oye, eso sí, quien acumula en spot, por ejemplo, Bitcoin, yo ya sabéis, ya os comenté que ya lo hice. Esta zona es una zona óptima para meter alguna comprita parcial, pequeñita, ¿vale? Si luego cayera a los 72, pues yo es otra zona que valoraría comprar también y metería otra compra parcial. Y si pierde los 72 y se va a 67, 65, pues esa es otra zona donde también metería una comprita parcial, ¿vale? Entonces, eso para spot, evidentemente, ¿vale? Pero para futuros, como digo, que al final es más a corto plazo, ¿no? Swing trading, scalping, bueno, pues yo lo que buscaría son de momento esa zona de los 84.000 dólares, 82, 84.000 dólares como posibles objetivos. En 82 sacaré profit. Y en 84 pues también, ¿vale? Pero también hay que estar muy atentos a esas noticias que vayamos conociendo, no siendo que tengamos alguna otra mala noticia que nos estropee el análisis técnico, lógicamente, ¿vale? Por eso siempre hay que protegerse con stop loss, estar muy atentos a las noticias y al canal de Telegram, sobre todo, donde lo compartimos todo, chicos. Y con respecto a Ethereum, aquí el gráfico nos da un poquito más de claridad, ¿vale? Desde el punto de vista técnico, porque tenemos, fijaros, en gráfico diario, ¿vale? Podéis ver que no tenemos divergencia alcista, ¿vale? Lo que sí que tenemos es un RSI en zona extrema ya de sobreventa, lo cual sí que nos avisa también de que puede haber alguna corrección alcista para que salga el RSI de ahí. Pero en gráfico horario, ¿vale? En gráfico horario, fijaros como si nos vamos al gráfico de 4 horas, tenemos, y esto sí que es clarísimo, un doble suelo con dos mínimos descendentes, ¿vale? En el price action y dos mínimos ascendentes en el RSI también, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un doble suelo que nos está formando Ethereum acompañado de una divergencia alcista en el RSI en gráfico de 4 horas. Todavía hay falta que cierre esta vela verde, ¿vale? Que sería la confirmación para mí, pero vamos, tiene toda la pinta de que va a cerrar en verde, ¿vale? Y además lo que vemos en Ethereum es que también, si cogemos estos últimos mínimos, vamos al gráfico diario que se ve mejor, si cogemos los últimos mínimos, les unimos, si cogemos los últimos máximos, ¿vale? Lo voy a dibujar para que se vea un poco mejor, pues lo que vemos, chicos, es que está formando una especie de cuña, ¿vale? Una especie de acumulación descendente, una cuña descendente, que muy probablemente desde estos niveles, que además casi roza esa parte baja del canal que tenemos marcada, pues nos lleve hacia la zona de los, por lo menos, 1650, 1700, ¿vale? Más o menos, 1700, 1750, yo creo que puede ser el objetivo
real, y donde además yo ese swing trading que tengo ahora mismo ahí, justo está ahora mismo que al cero de ganancia perdida, ¿vale? Porque lo tengo abierto, creo que en eso, en 1470 y algo, si no me equivoco, el precio medio. Os lo he compartido ahora por el canal de Telegram. Por lo tanto, es una zona, como digo, esos 1700 donde yo tomaré profit, ¿vale? Por lo tanto, desde un punto de vista técnico, puramente técnico, pues hombre, sí que espero en Ethereum, por eso estoy un pelín más expuesto con esos scalp y con ese swing trading. Sí que espero un poquito de recuperación, un poquito más de recuperación, que al final de aquí, fijaros, una subida hasta los 1700, ya estamos hablando de un 15%, hasta los 1750 prácticamente un 20% del mercado, por lo tanto es perfectamente operable. Y a partir de ahí veremos, ¿vale? Veremos, porque una vez nos llegue, o sea, más que ahora mismo Ethereum, más que en ese canal descendente que tenemos marcado, se está moviendo dentro, ¿vale? Dentro de esta estructura, y por lo tanto hay que vigilar cuando lleguemos ahí, porque yo no descarto que ahí sea cuando Ethereum, igual que comentaba de Bitcoin en los 84, meta otro hachazo a la baja. Sí que es verdad que esto es un patrón. Este patrón que estamos viendo, este triángulo descendente, es esta cuña descendente, ¿vale? Es decir, que sería algo así, lo voy a dibujar aquí arriba para que se vea más claro. Suele ser un patrón que suele resolver al alza, y el objetivo suele ser pues más o menos la mitad del patrón o la parte superior del patrón, ¿vale? Lo ideal es en la mitad ya tomar profit, ¿vale? Pero en este caso, ya sabéis que a mí no me gusta operar en base a chartismo únicamente, y en este caso, aunque tengamos el patrón, yo, si veamos por supuesto que rompe, pues bueno, se puede buscar la parte alta del canal, incluso esa zona de los $2000, ¿vale? Al final ya sabéis que yo no tomo todo el profit, suelo tomar mucha parte del profit, normalmente 3/4 de la operación o incluso a veces más, y dejo otro poquito siempre con ese stop loss puesto en beneficios por si acaso el precio rompe y continúa ascendiendo en este caso, ya que voy long, ¿vale? Por eso digo que cuando lleguemos ahí, pues esperaremos a ver si rompe y ataca esa zona, ¿vale? Sí que es verdad que en Ethereum, ¿vale? Yo tengo otra orden límite de ese swing puesto en los 1300, porque tampoco descartaba algo más de caída hacia los 1217 más o menos, que era la siguiente zona que yo tenía marcada como zona de soporte, ¿vale? Si terminaba de perder esta zona del gráfico, pues quizás parte baja del canal, 1217 más o menos, ¿vale? Pero como digo, por el price action, por lo que estoy viendo ahora, sobre todo en el gráfico de 4 horas, un poquito más de corto plazo, combinado también con lo que veo en los índices y lo que veo en Bitcoin, pues bueno, no descarto antes de otra eventual caída, por lo menos una recuperación hacia los niveles que acabo de mencionar, ¿vale? Por esto que hablo, chicos, es por lo que digo que hay que seguir día a día, porque al final, de un día a otro, las cosas pueden cambiar, ¿vale? Evidentemente, si tú holdeas en spot, pues ahí sí que es mucho más tranquilo. Lo único que hay que hacer es estar muy pendiente, atento a las caídas, sobre todo cuando el mercado cae, es cuando hay que estar más atento para entrar en los puntos de zona óptimo, en las zonas de compra óptimas, y cuando el mercado sube, pues bueno, olvidarte hasta ciertos niveles que tú tengas marcados para tomar beneficio. Pero si hacemos scalping, si hacemos swing trading, si operamos futuros al final, que a mí personalmente es lo que me gusta, ¿vale? Hombre, holdeo también, ¿vale? Tengo en mi cuenta de spot, pero sinceramente lo que me gusta es esto, ¿vale? El análisis técnico, el día a día, las noticias, el salseo, podríamos decir, del mercado. Pues tenemos que estar en el día a día, lógicamente, porque en cualquier momento, y más ahora con la incertidumbre que hay, Trump abre la boca o cualquiera del mundo y nos da la vuelta al análisis, ¿vale? Así que, pero bueno, yo de momento, y como digo, voy a seguir buscando esos niveles superiores, y me mantengo con esas posiciones alcistas que tenéis, que os he comentado en el canal de Telegram. Como pasando ahora ya de Bitcoin, de Ethereum, vamos a repasar un par de gráficos que quiero mostraros generales del mercado. Lo primero, bueno, ese gap que tenemos en los futuros de Bitcoin, que vamos a ver si consigue cerrar zona de $84.000, más o menos es donde terminaría de cerrarlo, por eso también es una de mis zonas objetivo. Tenemos por aquí el gráfico de la capitalización total del mercado, que se estaba metiendo en líos, ¿vale? Se estaba metiendo en líos, pero de momento está consiguiendo revertir la situación y aguantarlo, ¿vale? Estaba perdiendo esta zona de los 2,42, zona de soporte importante, que en el total market cap, de perderla, lo suyo es que nos llevara hacia los 2,2, ¿vale? Hacia esta zona de 2,16, 2,2, lo cual, pues lógicamente implicaría una corrección más amplia de todo el mercado. Pero bueno, de momento está tratando de mantenerlo, y además también tenemos divergencia alcista en el RSI. Esta recuperación, ¿vale? Que está dejando el total market cap, pues bueno, podría llevarnos hacia esa zona de 2,58 o esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Lo cual nos respalda y nos refuerza
ese argumentario o esa posible operativa que estamos buscando en esa operativa, no posible, esa operativa que estamos buscando también tanto en Bitcoin como en Ethereum, ¿vale? Así que quería simplemente mostraroslo. Muy importante que mantenga esa zona de 2,42, ¿vale? Aunque, como digo, cuando lleguemos a esos niveles, pues veremos si lo que no vemos es otra corrección del mercado, ¿vale? Quería también mostraros el gráfico de... aquí no tengo nada dibujado, pero quiero mostrarlo. El gráfico de... esta es la capitalización total del mercado excluyendo exclusivamente a Bitcoin. Es decir, cogemos todas las altcoins, cogemos Ethereum y todas las altcoins y dejamos fuera exclusivamente a Bitcoin. Fijaros, chicos, qué cerca está. Qué cerca está de ese mínimo de la capitalización del mercado que nos dejó en agosto, ese famoso lunes negro, cuando los tipos de interés de Japón, ¿vale? Que no sé si estabais, bueno, habrá muchos que no estarían todavía dentro del mercado cripto, ¿no? Porque hay muchos que han entrado en esta última fase alcista, pero los que estábamos aquí dentro, yo me acuerdo perfectamente, porque además estaba de vacaciones, estaba en Alicante, y me acuerdo de abrir el móvil por la mañana y ver la pedazo de caída que había metido el mercado, y fijaros qué cerquita están las altcoins de esa zona, ¿vale? Por lo tanto, lo que vemos es que las altcoins están súper infravaloradas ahora mismo, súper vendidas, están súper mal, ¿vale? Podríamos decir que están en la mierda, dicho mal y pronto, y eso también nos brinda oportunidades, ¿vale? Tendréis en cuenta que la dominancia de Bitcoin está ahora mismo por las nubes, ¿vale? Lo primero que tiene que empezar a tirar para que las altcoins puedan comenzar a subir, chicos, es precisamente Bitcoin, ¿vale? Porque sin que Bitcoin suba, sin que Bitcoin ataque máximo y suba con fuerza, no va a haber un flujo de capital hacia las altcoins, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta, pero cuando hay que comprar las altcoins es precisamente ahora, no digo que... Ojo, esto no es un consejo de inversión, ¿eh? No digo que compréis ya, pero cuando hay que comprar es ahora, cuando el mercado está tranquilo, cuando Bitcoin parece que puede empezar a hacer suelo antes de tener un ataque alcista fuerte, ¿vale? Porque cuando Bitcoin ataque al alza, no digo a los 84, ¿vale? Digo cuando se nos vaya... Cuando tenga otro rally, cuando se nos vaya a los 100, a los 110, atacar máximos de nuevo, ahí, ¿vale? Cuando Bitcoin llegue a esos máximos y lateralice, es cuando vamos a ver que las altcoins van a dispararse y van a volar. Lógicamente, van a volar y las que más van a subir son las que mejor, por supuesto, pues fundamental tengan. Por eso no se trata de pescar todas las altcoins, sino de coger poquitas, ¿vale? O poquitas, las que nosotros consideremos, pero es mejor pocas y buenas que muchas y malas, ¿vale? Porque además, así los rendimientos en cuanto a beneficio van a ser mejores, ¿vale? Así que, como digo, de momento hay que esperar a Bitcoin. Bitcoin es quien manda, la dominancia está en el 63%, lo cual es muchísimo, y hasta que Bitcoin no arre y no apriete, las altcoins no van a despertar, pero en cualquier caso pues nos están dejando oportunidades interesantes, como por ejemplo la que vamos a ver ahora en Link, donde ya he abierto, ¿vale? Y es la operación que os comentaba, que quería comentaros. He metido ya un long en Link, en estos niveles, ¿vale? Un long de swing trading. Sí que es verdad que me hubiera gustado que hiciera un doble suelo, un suelo un poquito más sólido, ¿vale? En una temporalidad más baja, ¿vale? Como por ejemplo de 4 horas. Pero bueno, como creo que es probable que ya no lo haga y que es probable que el precio apriete al alza, pues bueno, le he dejado metido. Stop loss por debajo del último mínimo, bastante ajustado. Y de momento creo que Link, ¿vale? Puede buscar, tiene lo primero que superar la zona de los 12,34, ¿vale? Que es una zona de resistencia importante. Puede que ahí, si veo que el precio se frena o lateraliza demasiado, puede que tome un pequeño beneficio parcial por asegurar, pero... Para mí, fijaros cómo además está dejando divergencia alcista en gráfico diario. Para mí el siguiente objetivo van a ser los $14 o esa mitad del canal bajista en el que viene cayendo, ¿vale? Ya sabéis que hay que tomar beneficios a la mitad del canal. Luego, pues bueno, igual dejo algo con el stop loss puesto en break-even por encima del precio de entrada y ya está. Pero vamos, aquí quizás, como digo, en los 12,40 tome un poquito de profit y la gran mayoría aquí en el entorno de los 14 dólares una vez que llegamos, si llegamos, aunque yo sí que lo veo probable, ¿vale? Con respecto a lo demás, al resto de... Quería comentar esta operación oye, que no es consejo de inversión, pero bueno, yo la he hecho desde Binex, como siempre, ¿vale? La tenéis ahí y la he hecho desde futuros perpetuos. Ya sabéis que yo swing trading lo opero desde futuros perpetuos y scalping desde estándar, que es un poquito más rápido, más sencillo, por decirlo así, pero también lo hago
De esta manera podría hacerlo todo desde perpetuos, pero lo hago de esta manera para tener el capital separado, ¿vale? Y tener en estándar la parte más pequeñita de mi capital. Esto es importante, creo que lo he explicado solo una vez por el canal de Telegram. En scalping, en futuros estándar, tengo una parte pequeña de mi capital, que es lo que utilizo para lo vuelvo a decir, hacer scalping todas las tardes, las operaciones estas de corto plazo que os voy compartiendo. Swing trading lo hago desde futuros perpetuo, ¿vale? Donde ahí tengo un poquito, bueno, un poquito, tengo bastante más que en la cuenta de scalping de futuros estándar, y la parte gorda de la cuenta, podríamos decir, o la mayor parte del capital, pues lo tengo en spot, ¿vale? Y en spot lo tengo repartido entre liquidez y las altcoins y Bitcoin y activos que voy comprando en spot, ¿vale? Para holdear. Por ejemplo, el Link es una altcoin que ahora mismo para mí está en una zona de compra pues muy óptima. Fijaros cómo lo tenemos en la anterior zona de acumulación, ¿vale? Antes de ese inicio del rally que comenzó en noviembre de 2024 y que lo llevó hasta la zona de los $31 prácticamente. Y esa zona, pues es una zona en la que, como digo, aunque podemos ver también lateralización, podemos ver acumulación, yo es una zona donde ya he metido en spot también una comprita parcial, oye, y se puede aprovechar para meterla, ¿vale? Hay que tener en cuenta que podríamos ver, igual que hemos hablado de Bitcoin, Ethereum, otra eventual caída, ¿vale? A buscar un poquito más abajo, esos mínimos también, esa zona de los $9 más o menos, ¿vale? No lo descarto, pero bueno, en caso de que eso sucediera, pues nos estaría dejando un precio de entrada mejor. Link sí que tiene buen fundamental, como digo, a mí es un gráfico que me gusta y que ahora mismo pues está en una zona óptima para acumular, ¿vale? Y por arriba, lo dicho, ahora yo espero esa recuperación para poder subir con más fuerza, ¿vale? Lo que tendría que hacer es romper esa mitad y sobre todo romper esta zona de los $16 y ese último máximo que nos ha dejado. Porque una vez haga eso, ya nos invalida esa consecución de máximos y mínimos descendentes que estamos viendo, y si hiciera eso, pues bueno, el mercado ya podría tener una recuperación mayor, ¿vale? Aunque eso nos irá dando pistas, si el precio se acerca a esos niveles, nos irá dando pistas. De momento está abajo, está por abajo, tenemos divergencia alcista en RSI, está en momento, yo creo, para ir metiendo un poquito en la cartera en spot, sin que os volváis locos, por favor os lo pido, sin que metáis vuestra casa, porque os escucho auténticas locuras y la gente, igual que decía antes de los gurús de Twitter, la gente escucha a alguien que dice voy a hacer una compra parcial y compran el 80% de su cartera en Link a este precio y luego te cae el Link, te coge y te hace así, tú aquí no tomas beneficio porque ya te piensas que se va a los 24 y te cae a los $9 y estás en pérdida y acojonado porque no sabes si vas a perder lo que has metido y encima no puedes comprar para promediar más abajo. Por eso cuando digo una comprita hablo de una comprita parcial, que es lo que yo voy a hacer, e insisto en que nada de lo que digo, chicos, es consejo de inversión, ¿vale? Simplemente es mi manera de opinar y de pensar en la inversión. Así que poco más en cuanto a Link, me gusta la zona, ya sabéis, lo dicho, voy largo y vamos a ver si nos da una alegría y nos ataca esa zona de los $14 y podemos sacarle un buen profit a Link, ¿vale? Con respecto a la altcoin para mañana, Link la vamos a quitar de aquí. De momento la segunda que va ganando ahora mismo es Ondo, la tercera es Virtual y luego ya tenemos empate ahí entre Polygon y Crow, ¿vale? Así que comentad, esta columna la vamos a borrar, comentad en la descripción, en comentarios, qué altcoin queréis, chicos, para el día de mañana, ¿vale? Ya sabéis que todos los días podéis votar una vez vuestra altcoin y los votos los voy acumulando, ¿vale? De hecho hay alguna altcoin que solamente me la ha votado una persona, pero como va votando durante, creo que Virtual, por ejemplo, hay una persona que la está votando todos los días, se van acumulando y antes o después la vamos a acabar analizando, así que votad. Y nada más, dejad like, suscribiros si no lo estáis, que ahí muchos que veis el vídeo, casi la mitad, y no estáis suscritos al canal, así es que suscribiros, hombre, que no os cuesta nada y me dais apoyo. Y nada más, nos vemos, chicos, como siempre, en el canal de Telegram. Pasad muy buen día.